Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. En los próximos minutos nos ocuparemos del proceso de sucesión en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, un hecho que será crucial no solo para la máxima casa de estudios del país, sino para el país entero. Platicaremos con el licenciado en Derecho Mario Rosales Betancourt. Mario tiene 47 años de ejercer la labor docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bueno, también tiene 42 años de servicio docente, de dar clases en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es, por supuesto, periodista y nos honra mucho que nos reciba. Querido Mario, qué placer. Mi estimado Jorge, realmente me da muchísimo gusto estar contigo. Sabes que siempre es para mí muy eh, alegre, aprender de ti y desde luego platicar contigo con las gentes que te siguen. Lo mismo exactamente te digo. Mario, sabemos que hay 17 personas que aspiran a suceder al actual rector Enrique Graue Wichers. Sin embargo, nos da la impresión, un servidor tiene la impresión de que este proceso de sucesión conlleva riesgos para la máxima casa de estudios y para México en general. Te pregunto, ¿estarías de acuerdo con esta percepción inicial o tu servidor está viendo moros con tranchete, como se dice de manera coloquial? Mira, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para esto hay que entender que en este proceso en el que efectivamente hay 17 personas, 5 mujeres y 12 hombres, pues coincide con un momento político del país en el que pues ya prácticamente está con toda intensidad la lucha por la sucesión presidencial y desde luego por muchas más elecciones que se van a realizar el próximo año. ¿Por qué es tan apetecible la universidad en estos momentos para los poderes políticos? En primer lugar, hay que entender que el poder político tiene que tener una fortaleza también con otros poderes fácticos. ¿Cuáles son esos otros poderes fácticos? En primer lugar, el poder de la fuerza, por eso los militares son tan importantes para los diferentes gobiernos, el tener el apoyo de las Fuerzas Armadas es fundamental. Segundo, se tiene que tener una gran relación con el poder económico. Por eso los presidentes, independientemente de la ideología que quieran, pues siempre buscan tener una cercanía con los grandes empresarios dueños del poder económico. Desde luego también les interesa pues tener buenas relaciones con las iglesias, porque saben que mucho de la motivación que tienen los seres humanos, pues es su sentimiento religioso. Entonces, de esta manera, pues también es importante no tener problemas con las fuerzas de la religión. Sabemos lo que pasó en la época de los cristeros. Y ahora, en este mundo en el que vivimos, que es la edad de la tecnología, del conocimiento, el poder de la ciencia es especialmente importante. Simplemente pensemos la importancia que tienen los científicos en todo. Pensemos, por ejemplo, fueron de las universidades donde salieron los científicos que inventaron la bomba atómica. O sea, los científicos tanto en lo social como en las ciencias puras, en las ciencias exactas, en las ciencias aplicables, tienen una gran importancia. Por eso les importa mucho al gobierno y a quien sea el futuro presidente tener una relación, una conexión con la mayor aportante de conocimiento científico del país, que es la UNAM. Por otro lado, ya en este momento se puede pensar que ya las personas de 40 para arriba, pues ya tienen idea de por quién van a votar. Ya claramente hay personas que van a votar por Xochitl o por el contra Andrés Manuel López Obrador y que ya lo que se diga de Xochitl o lo que se diga no les va a cambiar su intención de voto. Y lo mismo con quienes ya están con Claudia Sheinbaum. Ya hay un grupo muy importante de personas que son
partidarios de la 4T, de Morena, que pase lo que pase, ya no van a cambiar. Pero ¿dónde está el factor que va a decidir la futura elección? Entre los que están entre los 18 y 39 años, que son los que todavía, de acuerdo a las encuestas, no han decidido ni siquiera si van a votar o no, y por quién lo harían. Entonces, los jóvenes son en este momento, pues, un elemento de botín a pelearse por parte de las dos grandes coaliciones o por los diferentes partidos políticos. Y desde luego, pues simplemente el que en la universidad existan 350,000 jóvenes de esas edades, de 19 a 39, pues es muy importante. O sea, esos dos motivos para mí son los que están explicando por qué ese interés de tener un control en la universidad. O sea, hay el riesgo de que eh, en este gobierno en el que se busca que no haya autonomías, que no haya de alguna manera quienes opinen, disientan, pues que la universidad sufra la suerte que han sentido y que han sufrido otros órganos que se les ha minado, ya sea porque se les ha bajado el presupuesto o porque se les ha cambiado a las personas. Y desde luego yo veo claramente que entre los aspirantes en esa lista de 17, pues hay claramente una persona plenamente identificada con la 4T. Se trata de Manuel Ordorica. Manuel Ordorica, hay que recordar que junto con Carlos Imas, que fue el esposo de Claudia Sheinbaum, fueron los dos grandes líderes de un movimiento que fue el CEU, que paró a la universidad durante mucho tiempo. Manuel Rodica tiene tapizada en este momento la universidad. Yo vengo de Acatlán, donde vi muchos carteles apoyándolo, en el sentido, ya hace falta un cambio en la universidad. O sea, dentro de ese mismo grupo de Ordorica, pues está la misma Claudia Sheinbaum, está Martí Batres, o sea, realmente personas ligadas a la 4T. La bandera que está utilizando la 4T a través de Ordorica para buscar la rectoría de la universidad se basa en dos aspectos. Por un lado, lo que quieren es decir que la universidad es neoliberal y es antidemocrática, porque insisten de que en la universidad no hay un sistema de elección directa. Esto es, pretenden, como incluso lo pretenden también en forma absurda con el Poder Judicial, que haya votación directa, esto es que todos los alumnos, todos los profesores voten, lo que sería muy grave para la universidad, porque sería partidizarla. Esto es que los partidos políticos se metieran y que realmente se eligiera, no al que sea el más conveniente, sino el que convenga más a los intereses políticos. Entonces, la crítica es que 15 notables, o sea, 15 miembros de la Junta de Gobierno son quienes deciden. Pero la verdad es de que si bien este sistema puede no ser perfecto, sí es mucho mejor y lo ha demostrado históricamente. En el pasado sí había mayor participación, sí había votación y era un caos. ¿Cómo funciona? Bueno, la Junta de Gobierno a su vez es designada por otro órgano que es el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario sí hay una representación democrática en el sentido que profesores y alumnos votaron por sus representantes que están en el Consejo Universitario. O sea, es una forma de democracia indirecta. En el Consejo Universitario están los representantes de los profesores de todas las facultades, de todas las escuelas, de todos los institutos. Y de esta manera, este Consejo Universitario decide quiénes integran la Junta de Gobierno. Y a su vez, la Junta de Gobierno no nada más decide en la forma que se le ocurra, sino que para tomar una decisión hace una consulta, que ya podemos llamar una especie de consulta popular, en la que, por ejemplo, en este caso, han ido, por ejemplo, estuvieron en Acatlán, han estado en muchas otras dependencias de la universidad, los miembros de la Junta de Gobierno, escuchando las opiniones de los universitarios. Cada uno de nosotros puede mandar un escrito, puede pedir una cita para hablar con los miembros de la Junta de Gobierno y esta auscultación, esta opinión, pues la tienen que tomar en cuenta. O sea, no es simplemente los que ellos quieran,
simplemente se tiene que tomar en cuenta, se tiene que considerar estos aspectos. O sea, sí, no es algo que sea antidemocrático, simplemente que es una forma de democracia indirecta y que se ve que es mucho más eficaz porque tan es así que últimamente no ha habido problemas serios. De hecho, el último problema serio fue el del CEU, que tiró sí a un rector, en el cual precisamente uno de los protagonistas fue el señor Ordorica. Entonces, el sistema de la Junta de Gobierno pues ha demostrado ser eficaz. El otra cuestión política que manejan los que quieren por parte de la 4T quedarse con la universidad, es decir, que hay una gran injusticia, que hay un grupo mayoritario de profesores, que son los profesores de asignatura, que ganan muy poquito. Y esto, pues para empezar, no es culpa de la universidad, al contrario, es culpa del gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? A la universidad se le ha, pues, no disminuido el presupuesto, pero sí mantenido, o se le han dado incrementos muy pequeños, pero por el contrario, se les ha exigido que aumente la matrícula. Esto es, prácticamente con el nuevo presupuesto, se ha incrementado notablemente el número de estudiantes que ingresó, por ejemplo, este año, que fue un año récord en el ingreso. Entonces, la universidad no puede contratar más maestros de carrera. Entonces, por esas limitaciones presupuestales, utiliza al maestro de asignatura. ¿Cuál es la diferencia? El maestro de carrera es alguien, yo afortunadamente soy maestro de carrera, que se dedica a la universidad exclusivamente o preponderantemente. O sea, nuestro trabajo es la investigación, es la docencia y es a lo que nos dedicamos. El maestro de asignatura generalmente es un profesional que realiza libremente o en una empresa privada o en el gobierno tareas profesionales. Esto es el abogado litigante, es el médico que atiende consulta, es el contador que lleva contabilidades de empresas, es el dentista que atiende a sus propios pacientes, en fin, en cada una de las ciencias y de las artes de las distintas profesiones, son profesores que aprovechan sus conocimientos prácticos para llevarlos a la universidad como un agradecimiento que la universidad los forma. Entonces, en un complemento de la enseñanza teórica con la enseñanza práctica, es muy útil ese papel de los profesores de asignatura. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por los problemas económicos del país, muchos ya no consiguen trabajo como era antes. Entonces, resulta que hay quienes no consiguen un trabajo, pensemos en mi carrera, abogados, que no consiguen trabajo en el sector público, en el sector privado, no consiguen clientes y empiezan a dar clases y como maestros de asignatura quieren vivir con el sueldo de profesor de asignatura y desde luego este sí es muy bajo. Pero simplemente esto no es culpa de la universidad, sino por un lado de la falta de presupuesto y por otro lado de ese cambio en el que ya no hay oportunidades de trabajo fuera de la universidad para los propios egresados, los propios profesionales. O sea que realmente no es una bandera verdadera, sino falsa demagógica. Entonces, el riesgo sí existe porque hemos visto una situación de intolerancia. Ahora, de todos los candidatos, solamente es claramente uno, lo que tienes es el riesgo, el que es apoyado por este grupo de la 4T. Desde luego, dentro de la Junta de Gobierno, pues sí hay una persona que es claramente cercana a la 4T, que es alguien que está muy ligado a la jornada y que pues seguramente apoyará a este personaje. Por el otro lado, pues hay los otros candidatos. De los otros, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Por un lado, estoy viendo que hay voces que insisten en que tiene que haber paridad, que por qué la UNAM no está como está sucediendo en el resto de las cosas, y es evidente que vamos a tener una presidenta de la República. Actualmente aquí en el Estado de México, donde yo me encuentro, tenemos ya una gobernadora. En la Suprema Corte la preside una mujer. En estos momentos las dos cámaras están presididas por mujeres. Entonces, ¿por qué no una rectora? El problema es que de las 17 personas que se inscribieron, solamente 5 son mujeres.
Y de esas 5 mujeres, dos ni siquiera son egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una, la coordinadora de Humanidades, es de la Universidad Iberoamericana. La otra, la de vinculación universitaria, Patricia, es de, eh, este, si mal no recuerdo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, precisamente. O sea, uno es de la Metropolitana y otro es de la Ibero. O sea, no son egresadas la licenciatura de la UNAM. No es requisito, pero sí es deseable que lo sean. La otra mujer es una mujer de 44 años, es la candidata más joven, persona más joven, pero precisamente es actualmente la directora en una en EPS, ahora la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en León. Uno, pues está muy desvinculado de lo que pasa en la mayoría de la universidad, que está en la zona metropolitana, ella radica en León, y por otro lado, pues es una persona que, por ejemplo, como profesores apenas titulara, por ejemplo, yo soy titular C, que son 2 niveles arriba, o sea, todavía le falta, a lo mejor con el tiempo sí sería alguien adecuado, pero yo siento que todavía no sería el momento adecuado para que una persona tan joven ocupara la rectoría. Las otras mujeres, pues prácticamente no tienen experiencia, o sea, el querer forzar el meter a una mujer, pues de alguna manera podría ser, yo creo, contraproducente. Los otros candidatos. Bueno, por un lado está el director de la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el problema que tiene el director de la Facultad de Medicina? Fue subsecretario de Salud, nada menos que con Felipe Calderón. Entonces imagínate una gente que tiene pues características de haber estado ligado al gobierno de Felipe Calderón, tiene relativamente poco antigüedad en la UNAM y algo pues que de alguna manera se ha criticado hasta por el presidente de la República es que pues ya ha habido muchos rectores de medicina, que ha sido demasiado el monopolio de poder de parte de los médicos y que bueno, pues ya sería conveniente que el rector ya no fuera un médico, que fuera de otra carrera. Eh, ¿Quiénes quedan si eliminamos esto? Bueno, quedan algunos que ya no tienen niveles o que tuvieron cargos, pero que ya actualmente no los tienen. Eh, por ejemplo, Alcocer, que fue quien compitió más seriamente contra Graue hace 8 años. Yo creo que ya del momento de Alcocer ya pasó. También se encuentran, pues, un exdirector de la Facultad de Filosofía, Ambrosio Velázquez, se encuentran, pues, algunos personajes como, eh, pues, el hermano de uno de los senadores independientes, en fin, hay una serie de personajes, pero que da la idea de que no tienen los requisitos. Por ejemplo, hay profesores de asignatura. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, eh, por quien más me inclinaría, porque tiene un puesto en este momento en el que se ha desempeñado muy bien, es el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. O sea, él tomó la Facultad de Derecho en un nivel de ranking y lo ha elevado y ahorita pues es considerada la mejor facultad de Derecho, escuela de Derecho de habla hispana, o sea, incluso por arriba este, de las españolas. Hecho un cambios en el plan de estudios, es una persona que lo último que a mí me gustó es que hubo un problema de un funcionario de la Facultad de Derecho que, no sabiendo que estaba hablando, pues dijo frases injuriosas contra pues una dama, directora de ciencias forenses, y pues no le tembló la mano doctor Contreras Bustamante y de inmediato lo cesó, diciendo, este tipo de cuestiones de daño moral, de insultos hacia una dama, no lo voy a permitir. No solamente es la teoría de ser defensor de género, sino llevarlo a la práctica, la cero tolerancia, y se fue su secretario general. Entonces, yo veo que hay esas situaciones. El proceso, ahorita estamos en un periodo de auscultación, en este momento la Junta de Gobierno sigue recibiendo opiniones de los 17 nombres.
y el día 12, pues se sabrá si son 6, si son 5. Podrían ser 3, pero no se acostumbran. En el caso de las direcciones de escuela, sí, al final es una terna. Aquí puede ser que sea un acceso 6, incluso hay quienes dicen que lo equilibrado sería 6 mujeres, digo 3 mujeres y 3 hombres. Yo siento que sería muy desequilibrado si los candidatos son 11 hombres y solamente 5 mujeres, pero en fin, ya eso lo decidirá la Junta de Gobierno y después ya habría otro proceso de auscultación, ya nada más de estos finalistas, y al final la Junta de Gobierno va a decidir. El riesgo, insisto, es que se quiera meter el gobierno, y si se mete el gobierno, claramente sería para impulsar la candidatura de Imanol Ordorica. Mario, es el 12 de octubre, ¿verdad? Sí, el Cuando 12 de la octubre. Junta de Gobierno define al número final de aspirantes a la rectoría. Y después vendría el proceso de auscultación, en fin, y en diciembre No, en se ten- noviembre, en noviembre, noviembre, noviembre. noviembre, gracias, muy bien. Ahora, ya para concluir, tú hablas de que Imanol Ordorica representa un riesgo. Déjame preguntarlo con palabras directas. ¿Ese riesgo al que te refieres es la pérdida de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, algo que ha motivado mucho al presidente López Obrador? Sí, ese es el problema real. De hecho, yo encontré justamente ayer en Primera Plana en la jornada está esa entrevista donde dice cuál es la relación que tiene que tener quien sea rector con el gobierno. Lo primero que dice es que tiene que defenderse la autonomía. La autonomía que implica no pelearse con el gobierno, tiene que buscarse la colaboración con el gobierno, porque finalmente, pues, la universidad depende del presupuesto público. La universidad busca servir a la nación, busca realizar investigación útil, busca poner profesionales útiles, y estos profesionales útiles, pues van a trabajar muchos de ellos en el gobierno. O sea, no puede ser algo que sea opuesto al gobierno, independientemente del partido o de la ideología que tenga ese gobierno. Tiene que haber una relación de colaboración, pero basada en el respeto y en el, sobre todo, respeto por parte del gobierno de la autonomía. Entonces, ¿cuál es el peligro de que alguien como Dorica llegara? Pues que simple y sencillamente ya se sometiera, tratara de convertir a la UNAM en lo que se están convirtiendo pues las universidades que está creando la 4T, las universidades Benito Juárez, Solidaridad, etcétera, que la verdad, más que desarrollar la ciencia, más que desarrollar el conocimiento libre, pues ¿qué es lo que están creando? Militantes, están generando ideología, están creando partidarios, o sea, es una escuela de cuadros, por así decirlo, en donde lo que buscan es jóvenes para formarlos en la ideología de la 4T, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ese es el peligro, que se pierda la autonomía. En la universidad tiene que haber una visión plural, y lo hay. De hecho, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho están al mismo tiempo dando clases, eh, Monreal, que es el vocero y que está íntimamente vinculado a Claudia Sheinbaum, como está Santiago Krill, o sea, los dos están prácticamente en salones vecinos, o sea, en la Facultad de Derecho, o sea, ese es el nivel que tiene la universidad. Todas las ideologías, todas las opiniones caben con ese respeto. Y además, algo muy interesante, si- cualquiera de las dos, sea Claudia o sea Xochitl, las dos son egresadas del UNAM. O sea, las dos de alguna manera se formaron. En el caso de Xochitl, ella misma reconoce que eh, gracias a una beca que consiguió, su vida se transformó gracias a su formación en la universidad, en la carrera de economía, o sea, de ingeniería, perdón, ingeniería. O sea, que le debe mucho al UNAM, tiene un agradecimiento y lo ha dicho. Por ejemplo, yo me someto claramente si la UNAM dijera, si hay de alguna manera una situación mal con mi titulación, yo vuelvo a presentarlo. No hay problema, yo respeto.
no soy como Yasmín Esquivel que pongo amparo, no, lo respeto. Y por el lado de Claudia, mucho más. Claudia es hija de una académica que ya cumplió 50 años, la mamá de Claudia Sheinbaum, como investigadora en la UNAM. Es de una carrera universitaria completa. Claudia Sheinbaum estudió tanto la licenciatura, la maestría y el doctorado en la UNAM. Participó activamente en la vida política. O sea, como ya lo dijimos, fue parte del CEU. O sea, tiene también toda una formación y una vida ligada a la universidad. O sea, que finalmente cualquiera que fuera la presidenta debería, por el amor que le deben de tener a la propia universidad, respetar esa autonomía. La autonomía implica, hasta donde entiendo, el respeto de las instituciones del gobierno al accionar académico, a los programas académicos, etcétera, y al manejo presupuestal interno, de seguridad interna, etcétera. No es que la autonomía constituya un estado dentro de otro estado, ¿no, Mario? Exactamente, autonomía, su nombre lo dice, autos por sí mismo, es normarse a sí misma, o sea, no es extraterritorialidad. Pues es que no puede entrar la policía porque es autónoma, no, no, no. La universidad no es un estado dentro del estado, no es un régimen jurídico distinto, no. Autonomía, nomia es norma, o sea, reglas es normas de derecho. ¿Esto qué significa? Que así como hay un Congreso de la Unión que dicta normas para todo el país, hay un Consejo Universitario que dicta las normas que son propias de la UNAM y ningún poder debe de intervenir en esto. Es más, incluso la propia Constitución, fíjate en este aspecto, reconoce que para poder modificar, por ejemplo, la ley orgánica del UNAM, en general de una universidad autónoma, no puede ser el Congreso de la Unión como se le ocurra. De hecho, se pretendió y le dijeron, ¿sabes qué? No se puede. Tiene que consultarse a la propia universidad autónoma sobre qué normas deben de regirla. O sea, es fundamentalmente una autonomía desde el punto de vista legislativo. Por eso, también una de las cosas que yo creo importante en quién debe ser el rector, tiene que ser alguien que conozca la legislación universitaria. De los candidatos, pues hay varios. Está el secretario general, Lomelín, que como secretario general, pues conoce mucho la autonomía y conoce mucho la legislación universitaria, aunque sea economista. Y desde luego, pues está Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. O sea, finalmente tiene que basarse en sus propias normas, tienen que perfeccionarse esas normas, desde luego, tienen que regularse mejor. Hay ahorita cambios fundamentales, por ejemplo, estableciendo la perspectiva de género, estableciendo una cuestión de pluralidad. O sea, finalmente la autonomía es hermana de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión y del respeto, de la tolerancia. O sea, en la universidad es básico ese principio que se le atribuye a Voltaire. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero defenderé hasta con mi vida el derecho que tienes a decir lo que dices. O sea, puedo no estar de acuerdo. Precisamente la universidad significa eso, la pluralidad, el pensar diferentes, pero en un momento determinado estar de acuerdo en que aunque tú piensas diferente, podemos buscar la verdad. O sea, es lo más contrario a que solamente hay un punto de vista. Por eso, un sistema como la universidad no puede estar con un sistema político en el que el único que tenga la razón sea el presidente o el líder o el patriarca o quien sea. No es la opinión de una sola persona. Entonces, por eso es importante que estamos viendo un sistema político en el que se está volviendo preponderante la opinión prácticamente única de la opinión de una sola persona. Bueno, eso es lo que no debe haber en la universidad. Debe haber el respeto a todas las opiniones, todas caben, porque decía Justo Sierra que la gran diferencia entre la vieja universidad, que se les decía a los jóvenes, esta es la verdad, apréndanla. O sea, el maestro dice, y esto es la verdad, no hay forma de discutirlo. Ahora dice Justo Sierra, la verdad no está definida, hay que buscarla.
Entonces, entre todos hay que buscarle para hacerlo, pues tenemos que aceptar que nosotros podemos estar equivocados. Y de esa manera, poniendo esa premisa de que mi verdad la debo defender con argumentos y estar dispuesto a aceptar quien piensa diferente. Y en un momento determinado, igual, yo cambio mi manera de pensar porque me doy cuenta que la otra es mejor. Y de esa manera, pues se da el avance científico. El avance científico se dio las creencias que había antes. El átomo no puede dividirse, pues se demostró que sí podía dividirse. O sea, eso es precisamente por lo que no debe de perderse la autonomía, porque no es con la obediencia, no es aceptando lo que el jefe dice, y también por eso es tan difícil el manejo de la universidad, no es como un ejército, donde el general le ordena a los subordinados, o como la administración pública, donde el presidente le ordena a sus secretarios de Estado, sus secretarios y así, ¿no? En la universidad hay un rector, que es un líder, que es quien tiene, de acuerdo a la ley orgánica, es el jefe nato, pero un jefe que se tiene que basar en el respeto a las opiniones distintas, que tiene que tener una autoridad moral basada en el respeto de la norma. La mayoría de los universitarios deben obedecer y respetar al rector y a las autoridades porque éstas respetan la autonomía y respetan las leyes y hace que funcionen las cosas de manera tal en el que el respeto y la tolerancia sean las reglas fundamentales. Mi querido Mario, qué charla magistral, la verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Y yo sé que lo que te voy a pedir tendrá una respuesta afirmativa de tu parte. Hay que repetir este ejercicio de manera más o menos cotidiana. Me dará muchísimo gusto, mi estimado Jorge. Sabes que lo haré con mucho cariño y con pues ese respeto y esa admiración que te tengo. Como tu servidor para ti. Un abrazo, Mario. Igualmente para ti. Es el profesor abogado Mario Rosales Betancourt, profesor con 47 años de labor docente en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, 42 años de actividad docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, también periodista, analista, aquí en Mirada Profunda. Muchas gracias porque sabemos que usted nos ve, nos escucha y participa. Gracias, por cierto, a la doctora Laura Flores Reyes. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, por inspirar este tipo de entrevistas. Y le pedimos que nos veamos pronto en este mismo espacio. Gracias, reciba un muy fuerte abrazo.